comentarios o preguntas durante la conferencia, las pueden hacer. Sin embargo, es mejor si es que guardamos las preguntas para el final por temas de tiempo, para poder alcanzar con toda la exposición, y después de los 40 minutos aproximadamente que tomaremos en la charla, haremos las preguntas. Lo que les pediría es que por favor todos tengan en silencio sus micrófonos, para que no haya interferencia en el sonido. En este momento voy a compartir la pantalla. Nico, por favor, si es que me habilitas. Tal vez ahí Ya está. Sí. Sí. A ver, parece que sí. ¿Están viendo la pantalla ya? ¿Me confirmas? Yo la estoy viendo, está empezando. Ahí va. Listo. Bueno, entonces buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del reto de los negocios, resiliencia empresarial en época del COVID. Realmente para esta situación nadie la esperaba, ¿no? Realmente es una situación que a todos nos cogió de nuevos, que nos cogió en momentos en donde tal vez teníamos planes, teníamos visiones, teníamos proyectos estructurados de una manera sin pensar jamás en que íbamos a vivir este tema de la pandemia, de un momento de distanciamiento social, de recortes en la economía de manera tan abrupta y demás, ¿no es cierto? Entonces, cabe dentro de esta situación esta pregunta que muchas veces nos las hemos hecho. ¿Podemos encontrar oportunidades en tiempos complicados? ¿Podríamos realmente nosotros emprender en época de crisis? Y es algo que seguramente ustedes se habrán planteado durante estas épocas. Entonces, quiero decirles yo que para muchos la crisis es una oportunidad. Para muchos de los emprendedores, una época de crisis es una oportunidad, porque la mayoría de gente ve a la crisis en una situación grave y se queda estática, mientras que los verdaderos emprendedores, aquellas personas resilientes, como llamamos esta charla, son quienes encuentran esos huecos, esos espacios de oportunidad en donde tienen que entrar y sacar beneficio de las épocas difíciles. Entonces, yo les quiero hablar acerca de algunos emprendedores que hicieron de las crisis unas oportunidades. Entre estos, ustedes habrán escuchado acerca de Steve Jobs. Él fue despedido de su propia empresa y entró en una época de crisis, de depresión muy profunda, para la cual tuvo que pasar tal vez unos años en donde él pensaba que ya de esa situación no iba a salir. Sin embargo, un día se paró, vio que la época complicada era tal vez una oportunidad para él demostrar quién es, y fundó dos nuevas empresas, Next y Pixar. Después de eso, de la misma empresa que la despidieron, empezaron a bajar los resultados, justamente porque él había sido parte de los más creativos. Así que en 1997 lo volvieron a llamar para que él, a través de iMac y Apple, pudiera reinventar la empresa y pudiera generar lo que hoy por hoy conocemos como Mac. Entonces, él aprovechó una época de crisis, salió de la crisis, emprendió y realmente despuntó con toda esta oportunidad que identificó en el camino. Walt Disney. Walt Disney fue despedido por falta de creatividad. Eso puede parecer súper irónico, paradójico para quienes sabemos quién es Walt Disney, que tal vez es el referente más grande de lo que es creatividad, de sueños, de imaginación. Él fue despedido de un periódico porque alegaban que él no era una persona creativa. Imagínense esa ironía de la vida. Sin embargo, de ello pasaron algunos tiempos, él quebró una empresa y después de eso él empezó a trabajar en Disney generando lo que ustedes conocen como Mickey, para poco a poco ir creciendo y ser hoy por hoy lo que es. Así que él salió de la crisis, aprovechó esta época de estar en el suelo, se levantó, fue resiliente, perseveró, continuó y hoy Disney es lo que es. Bill Gates también. Mientras el mundo se centraba en todo lo que es el hardware, él empezó a trabajar acerca del software. Y hoy por hoy, ustedes también conocen lo que es Microsoft. Entonces, aquí vemos ejemplos de emprendedores grandes y conocidos a nivel mundial, quienes tuvieron una época de crisis y quienes, si es que hubieran pensado que la crisis era el fin, se hubieran cruzado de brazos y hubieran buscado quedarse en una zona de confort, seguramente hoy por hoy no tendríamos tantos beneficios en lo que es iPads, en lo que es la innovación a través de Mac, en lo que es Microsoft y en lo que es Disney. El mundo tal vez sería diferente.
Entonces, esto nos llama a algo, a ser resilientes. ¿Y qué es la palabra resilientes? Ser resiliente significa saber levantarse de las caídas. Esto es en todos los contextos, es muy importante. Si es que nosotros tenemos alguna pérdida, tenemos alguna situación complicada en nuestras vidas, no es las veces que nos caigamos las que importan, sino las veces que nos sepamos levantar. Hoy estamos pasando por una situación complicada a nivel mundial, no solamente a nivel país, una situación que a muchos de alguna manera ha bajado en su estado de ánimo, han visto gente cercana tal vez padecer esta enfermedad, padecer situaciones complicadas, mucha gente ha perdido su trabajo. Sin embargo, aquí hay que ver cuántas veces somos capaces de levantarnos y cómo nos vamos a levantar de esta situación. Si es que el emprendimiento, la empresa en la que nosotros trabajemos o que hemos tratado de venir sacando adelante durante los últimos años y ha sido complicado y hoy vemos que la situación se vuelve más difícil, es momento de sentarse, de quedarse en la zona de confort, de cruzarse de brazos, o es momento de buscar de qué manera nos podemos levantar y ser resilientes. Así que mi invitación de hoy, más que nada, es a darles los ánimos necesarios para que todos y cada uno dentro del contexto en donde se desenvuelva sea resiliente, busque las formas de levantarse, de arrimar el hombro, de esforzarse para salir victoriosos de esta situación y ser uno de los ganadores que, como vimos antes, podríamos inclusive ser capaz de cambiar muchas cosas en el futuro. Entonces, no hay que dejarnos vencer por las circunstancias, sino más bien usarlas a nuestro favor. Algo que alguna vez me dijeron y que quedó resonando en mi cabeza por mucho tiempo y que siempre trato de pensar de esa manera, es que tenemos dos ojos y que cada uno de nosotros decide desde cuál ver, desde el ojo positivo o desde el ojo negativo. Así que desde ahí yo siempre trato de ver y de pensar desde el ojo positivo y de cerrarle un poco al ojo negativo, a la percepción negativa de las cosas. Entonces, si es que pienso que todo pasa por algo y si es que yo voy a aprovechar lo que pasa a mi favor y sentir que lo que sea, que las circunstancias, puedo sacar provecho de eso, entonces yo misma voy a generar cosas a mi favor. ¿Okay? Entonces aquí es eso, justamente que los problemas sean nuestro motor y que nosotros a través de los problemas canalicemos la energía, que las situaciones difíciles sean las que nos lleven a esforzarnos más, a contagiarnos de más ganas, de más entusiasmo, de más energía, de más creatividad para salir, como les decía antes, victoriosos. ¿Cómo? Pues habrán escuchado mucho esto, ¿no? Adaptarse al cambio. ¿Y qué es adaptarse al cambio? Es ser un poco como ese camaleón, ¿no es cierto? Que bajo una circunstancia ese camaleón se transforma para parecerse lo más que pueda a esa circunstancia. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, nosotros desde la academia, ¿no es cierto? Nosotros dábamos clases presenciales, estábamos acostumbrados durante décadas inclusive a que las clases se las llevaba de una manera en donde el profesor estaba delante, los estudiantes estaban sentados, cualquier pregunta levantaban la mano, había una interacción cara a cara, podíamos ver los ojos de todos. Sin embargo, de un día al otro simplemente nos dijeron hay que dar las clases virtuales. Por favor, si me ayudan con los micrófonos. Nico, ¿me puedes ayudar silenciando a todos, por favor? Entonces, nos dijeron de un día al otro que teníamos que aprender a dar clases virtuales a todos, ¿ya? ¿Qué es esto de adaptarse al cambio? Es ir buscando cómo hacer esto mejor. Día a día nosotros vamos generando estrategias. Al principio nos costó manejar de una u otra plataforma, sin embargo que nosotros ya lo veníamos haciendo, pero siempre hay cambios. El hecho de trabajar en casa, de estar con los hijos tal vez, de tener que manejar situaciones nuevas, pero hay que buscar de qué manera puedo hacer eso yo mejor. ¿Y cómo puedo ser yo creativo? ¿Cómo puedo yo identificar tal vez ciertas debilidades de ese entorno para convertirlas en fortalezas, para generar estrategias que hagan que eso no sea malo, sino que se pueda convertir en bueno, ¿ya? Entonces, habremos escuchado mucho acerca de esto de reinventarse, ¿no es cierto? Que tiene mucha relación con este tema de adaptarse. Pero reinventarse no es solamente cerrar todo y hacer algo de nuevo, ¿cierto? Como volver a nacer. No, es más bien una serie de cosas que nosotros podríamos trabajar antes de reinventar. Aquí viene reestructurar, reformular, rever, recalcular, investigar, innovar,
reconectarse, innovar, ser empáticos, generar reestructuras. Entonces hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar cuando hablamos de reinventarnos, ¿ya? No es simplemente, como les decía, dar control, delete y eliminarnos y empezar algo totalmente de cero, sino que habría que analizar en qué punto nos encontramos y qué son las cosas que deberíamos hacer para cambiar y transformarnos de tal forma que nos adaptemos y que generemos un vínculo con la sociedad en cuanto a la situación que está viviendo la sociedad. Entonces, para reinventarse, como les decía, tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que entender cuál es el entorno, cuáles son las circunstancias que está viviendo la gente, cuáles son las dificultades que existen para nosotros poder combatirlas, como este ratoncito que entendió cuál era la dificultad para llegar a su objetivo, que es el queso. Entonces, ¿cuál es realmente nuestro objetivo? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Y cuáles son las dificultades para, una vez entendiendo aquellas dificultades, generar estrategias que nos permitan pasar por encima de estas y lograr el objetivo? Y hoy vamos a hablar acerca de algunas formas de hacerlo. Entonces, primero y lo más importante para mí es observar. Si es que nosotros no generamos un análisis preliminar rápido, porque la situación no nos permite tampoco profundizar y extendernos. Dicen que mucho análisis también es parálisis. Entonces, observar, ser curiosos, estar todo el tiempo en constante análisis de la situación, de cómo se viene, preguntar. Aquí es muy importante en el contexto que nosotros trabajemos con la gente que tengamos cercanía, averiguar cosas, estar siempre preguntando. Y aquí una forma que podríamos hacerlo es decir, ¿qué es lo que más te gusta de la situación actual? ¿Y qué es lo que más te disgusta de la situación actual? Entonces, cuando nosotros entendemos el valor y el dolor de lo que la gente está viviendo, vamos a saber cuáles son las cosas que ellos de alguna manera les gusta o disfrutan y podemos aprovecharlas, ¿no es cierto? Y cuáles son las cosas que a ellos les molesta. Y en esos vacíos o en esas colores, en inconformidad de las personas, es donde existen un sinfín de oportunidades, por ejemplo, para emprender, para generar soluciones ante esas problemáticas que hoy por hoy fueron nuevas, ¿no es cierto? La crisis, el distanciamiento, el confinamiento ha hecho que aparezcan necesidades que antes no teníamos, y sobre esas necesidades es que mucha gente ha empezado a actuar, y todavía hay muchas nuevas necesidades sobre las cuales podríamos continuar actuando, pero para esto hay que ser analíticos y estar preguntando, estar observando, inclusive sobre nuestras propias necesidades, sobre lo que a nosotros mismos nos está pasando, porque al igual que a nosotros, a muchos les puede estar pasando algo parecido. Entonces, aquí también aceptar las demás perspectivas, no pensar que hay una sola forma de hacer las cosas, que hay una forma de solucionar las cosas, sino que existen varias perspectivas y ser capaces de acoplar y de modelar todas esas perspectivas para unir y generar algo valioso. Para esto necesitamos tener una comunicación abierta. Nico, por favor, ¿me puedes ayudar con los micrófonos? Entonces, para eso tenemos que preguntar, tenemos que tener los ojos bien abiertos, entender las situaciones de los demás. Esto nos va a ayudar a identificar esas necesidades, que como les decía, por ejemplo, hoy yo estoy dando clases en línea, ¿no es cierto? Entonces tengo una serie de nuevas necesidades. Por ejemplo, antes probablemente yo no me preocupaba en cuanto a la luz que tengo yo en el cuarto como para dar una clase. Ahora eso es parte de mis necesidades. Entonces habrá gente que necesita saber que los docentes, por ejemplo, de las universidades, de quienes damos charlas por internet, tienen una necesidad en cuanto a la luz, en cuanto a la parte electrónica. Entonces sobre esa necesidad ya podemos plantear algo. ¿Ya? Hay muchos que tienen necesidades de que les traigan comida a su casa porque están confinados y no quieren salir. Entonces, sobre esa necesidad vamos a generar algo. Para eso tenemos que, como les decía, estar abiertos. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que me llamó mucho la atención porque fueron, para mí, uno de los primeros que actuaron durante la época de confinamiento. La primera semana que nos dijeron que teníamos que estar en casa, que no podíamos salir, que estábamos en esta alerta, en este semáforo rojo, y que había un toque de queda, ¿no es cierto? Entonces, Paco y Vaca, que ustedes tal vez lo habrán escuchado, es un restaurante aquí en la ciudad que está en varios centros comerciales, y su core, su negocio como tal, es atender a los clientes en sus salas, en sus espacios.
que han diseñado para eso. Entonces ellos obviamente generan servicio y generan comida preparada para sus clientes. Sin embargo, la primera semana, como les digo, de confinamiento, me llamó la atención que ellos empezaron a su base de datos, a su lista de clientes, a enviar a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, la propuesta de vender su materia prima. Entonces ellos dijeron, a ver, nosotros hemos comprado un montón de materia prima que se va a dañar porque la gente no va a venir a nuestros restaurantes, así que ahora voy a ofrecer y les voy a vender esa materia prima, voy a vender mis cárnicos, voy a vender mis frutas, mis legumbres y demás cosas a mis propios clientes, a pesar de que eso no era lo que yo hacía. Una vez que hicieron esto, la gente empezó a pedirles las cosas porque daban en un buen precio y buena calidad y les empezaron a pedir cosas adicionales. Tal vez por ahí no me puedes vender sal, tal vez por ahí no me puedes vender azúcar, tal vez por ahí no tienes servilletas, tal vez por ahí. Y empezaron a identificar otras necesidades y ellos no dijeron, no, eso yo no sé vender, eso no es parte de mi negocio, así que eso no lo voy a hacer. No, ellos más bien empezaron a buscar y generar alianzas con otros proveedores para empezar a dar a sus clientes todo lo que ellos necesitaban y que su cliente sienta que una vez que les llamaba a ellos, podían obtener todo en cuanto a sus necesidades, inclusive, y aquí pueden ver, empezaron a vender hasta cosas de limpieza. Empezaron a vender guantes, fundas de basura, escobas, papel higiénico y demás. Entonces ellos se reinventaron. ¿Cómo? Tenían una base de datos, tenían a sus clientes, tenían ya conexión con ellos, y lo que hicieron es empezar a generar esa comunidad, a activar esa comunidad para cambiar un poco y reestructurar un poco en cuanto a su modelo de negocio. Generar, aprovechando la cercanía que tenían con estos clientes, a darle solución a las nuevas necesidades en cuanto a su alimentación. Antes ellos ofrecían la necesidad, la solución a la necesidad de un espacio en donde ir a comer en familia. Ahora ellos ofrecían la solución hacia cómo la gente va a tener que comer en sus casas, ¿no es cierto? Y no solamente en temas de comida, sino cómo voy a abastecer a la gente de todo lo que es alimentación y limpieza. Entonces aquí vemos un ejemplo de que a través de la crisis no todos se cruzaron de brazos y dijeron cerremos las puertas y aquí quebramos todos, sino que hay que ser creativos, hay que pensar y analizar lo que la gente va a vivir y las necesidades que tiene para yo poder solucionar esas problemáticas que la gente puede tener. Para esto hay que aprender a experimentar, ¿ya? Es decir, si bien yo puedo hacer algo, tengo que estar prueba y error, porque en este momento, si es que algo estamos seguros, es que la incertidumbre es lo que más abunda. Entonces, tenemos que aprender a trabajar bajo esta incertidumbre. ¿Cómo? Primero, improvisar. Es importante que nosotros probamos improvisar, pero no tiene que ser una improvisación absurda y sin ninguna lógica, sino que para esto tiene que haber un análisis predictivo. Nosotros tenemos que entender a nuestros segmento objetivo, por ejemplo, a la gente con quien nosotros trabajamos o inclusive a un nuevo grupo de personas, un nuevo segmento objetivo. Como les decía, tener los ojos bien abiertos hacia esas nuevas necesidades para que seamos nosotros quienes podamos solucionar esas nuevas problemáticas o esas nuevas necesidades a través de esta escucha social activa, que es, como les decía, hacer preguntas, estar atento en conversaciones, incluso con la familia, con amigos, entender qué es lo que están pasando ellos y cuáles son esos espacios vacíos o esas problemáticas que aún nadie se ha puesto a solucionar. Podemos ser los primeros y podemos de aquí generar cambios que puedan ser inclusive disruptivos. Aquí yo les he puesto algunos de los ejemplos que a mí me han llamado la atención durante esta época, que es muy interesante ver cómo la gente ha aprovechado esta época para emprender. Inclusive, yo veía en LinkedIn acerca de específicamente de home office, que decía, mi papá nunca se imaginó que iba a empezar su emprendimiento en una época de pandemia. ¿Pero qué hizo? Mi hermana y yo necesitábamos un escritorio para hacer el trabajo en casa y él nos armó con su madera, en su taller, este escritorio. Así que nosotros empezamos a trabajar ahí. Como nos gustó, entonces lo compartimos por las redes sociales a nuestros amigos por si es que alguien más quería esto. Y de pronto empezó a tener tanta acogida que él empezó a vender esta suerte de escritorio a mucha gente que inclusive no era parte de su entorno, porque las redes sociales, como ustedes saben, yo comparto a una persona, esa persona puede compartir a otra y puede llegar a personas que yo ni siquiera conozco.
Así que él empezó su emprendimiento y tuvo gran acogida al empezar a hacer un escritorio para teletrabajo, que seguramente era una necesidad que muchas personas que nos cogió en curva necesitábamos tener un espacio donde trabajar. Entonces aquí vemos cómo trabajaba en escritorios y en demás. Vemos también el tema de las mascarillas, que ahora ya hay hasta mascarillas con dibujos, con mascarillas con marcas. El otro día veía que hay una Louis Vuitton, por ahí una mascarilla Louis Vuitton, veía que hay mascarillas de Disney y demás. Entonces vemos que la gente utiliza su creatividad sobre las nuevas necesidades. Hay otros que han aprovechado las impresoras 3D para sacar las mascarillas de plástico. Otras personas han sacado huertos, incluso veíamos, y me parecía muy interesante, serenatas virtuales para el Día de la Madre, para el Día del Padre, estos muebles para poner los zapatos. Hay esta llave que es para no tocar, para que tú puedas abrir la puerta, para que puedas abrir el carro, para que puedas utilizar en el celular sin utilizar tus manos, que se llama yo no toco. ¿Ya? Entonces vemos que la gente puede ser creativa y puede identificar esas nuevas necesidades que han salido para generar emprendimientos. ¿Cómo? Entendiendo primero a nuestros clientes. Y ahora sí vamos a ir tal vez el paso a paso y los puntos claves que tenemos que considerar todos para lograr un poco estos objetivos, que sería el tema de una empresa sostenible, de una empresa resiliente. Entonces, primero entender a nuestros clientes. Para esto, nosotros tenemos que identificar y conocer sobre los segmentos que trabajamos. Entonces, si es que nosotros tenemos ya una empresa o hemos venido trabajando ya con una empresa, sabemos quiénes de alguna manera son nuestros clientes y qué necesidades nosotros satisfacíamos a estos clientes. Entonces, tenemos que saber cómo está interactuando este grupo de personas ahora, así sea tal vez personas, negocios como tal, o personas particulares. Tenemos que entender cuál es su nueva coyuntura, qué es lo que ellos están haciendo, cómo están interactuando hoy bajo este contexto, para nosotros también, como decíamos al principio, adaptarnos a ellos y poder satisfacer sus necesidades e inclusive entrar con otras nuevas. ¿Ya? Si es que ellos tienen por ahí espacios vacíos que nadie todavía ha cubierto y que nadie todavía ha solucionado, podemos ser los primeros. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos relación con ellos, ya les hemos facturado, ya saben cómo trabajamos. Entonces, es momento de que nosotros podamos generar nuevos vínculos con ellos y aprovechar esta situación para ser creativos, para innovar. Pero para esto tenemos que, como decíamos antes, escucharlos, entenderlos, saber por lo que están pasando, identificar esas nuevas necesidades que tienen y satisfacerlas. Así que no nos dé miedo preguntar, que no nos dé miedo estar siempre averiguando cuál es la situación que necesitan, cómo les podemos ayudar, cuáles son los problemas principales que estas personas o estas empresas tienen. Para eso también es importante que nosotros investiguemos datos, que no solamente nos quedemos con esta escucha activa de nuestro entorno, sino que también investiguemos. Hay ahora muchas herramientas de análisis de datos, de análisis de información, para saber qué es lo que está pasando, tanto en nuestro país como en otros países, qué están haciendo inclusive en otros países, para de alguna manera nosotros también saber lo que va a venir luego. ¿Ya? Entonces aquí yo les he puesto algunos datos interesantes de los gastos durante y post-COVID. En cuanto a los ecuatorianos, dice que después de la crisis, el 60% de los entrevistados va a cambiar definitivamente sus hábitos de consumo. Y seguramente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso, yo les puedo dar como ejemplo. Yo antes siempre salía a hacer compras fuera, pero ya con esta situación yo he identificado algunos problemas que me han traído las cosas de primera necesidad y que seguramente yo después, cuando ya podamos salir con más frecuencia a los supermercados, hay algunos a los que yo voy a seguir llamando porque me ha gustado su servicio, porque me han gustado sus productos. Entonces, los hábitos de consumo van a cambiar para muchas personas. Ya, el aumento de los alimentos. La gente, como está en casa, como ha pasado en casa, seguramente lo que más compra son alimentos. Al igual que el tema de la limpieza, a ustedes les habrá pasado que ya muchos empiezan a vender el tema del cloro con agua o temas de desinfectantes y cosas que eliminan el virus y demás. Entonces, vemos que aquí también hay un nuevo nicho de mercado. La gente también va a empezar a preferir los productos ecuatorianos. ¿Ya? En varios países va a tratar de fortalecerse la industria nacional, la industria regional,
justamente para motivar a la economía, sabiendo que todos los países, que todos se encuentran ahorita en una situación complicada en cuanto a la economía, entonces seguramente los gobiernos van a impulsar y también la gente mismo, ¿no es cierto?, a que se fomente la compra de los productos nacionales. Entonces, aprovechando eso, es momento de generar productos nacionales, obviamente relacionados a estas nuevas necesidades. ¿Ya? La gente va a dejar de comprar artículos de belleza, disminuida la compra en ropa y calzado. Entonces hay que entender la nueva lógica de nuestro entorno para saber cómo podemos realmente llegar a ellos de una manera correcta. Y para eso vamos a trabajar sobre una propuesta de valor. ¿Qué es eso? ¿Qué nos hace especial para que un cliente pague por lo que yo le estoy ofreciendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que realmente ellos van a valorar? Por eso yo les decía al principio que es importante conocer qué es lo que ellos más valoran y qué es lo que a ellos más les duele o más les molesta. Cuando, por ejemplo, te dicen, yo valoro que me traigan algo a mi casa, porque no tengo que salir y no me tengo que arriesgar, entonces yo puedo pagar, inclusive hay lugares que te cobran $4 por simplemente traerte algo a casa y que la gente paga, porque el valor que está pagando no es el del servicio a domicilio, sino el de no me arriesgo a salir. Y por lo tanto, al bajar ese riesgo, mi valor es el hecho de que tú me estés eliminando este riesgo que sería el salir. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que yo genero? Seguridad, limpieza, el traslado, tiempo, etc. Entonces, entender cuál es realmente lo que yo voy a ofrecer a mis clientes para que ellos sean capaces de pagar por lo que yo les estoy ofreciendo y que ellos valoren lo que les estamos dando. Y aquí también es importante conocer los canales. ¿Qué son los canales? ¿De qué manera voy a llegar yo con la solución que les estoy ofreciendo a este segmento de clientes? A este grupo objetivo, ¿no es cierto? Entonces, hoy ha cambiado porque, como decíamos antes, uno de los principales, por ejemplo, para los emprendedores que generaban alimentos, su principal canal era poder estar en Supermaxi, seguramente porque la mayoría de gente iba allá. Entonces, ahora, ¿cuáles son los canales que se están moviendo más? ¿De qué manera yo puedo llegar más fácil a mis clientes? Entonces, ¿qué creerían ustedes? ¿Qué podrían pensar? Seguramente hoy de los canales más importantes es poder estar en Uber Eats, poder estar en Globo, poder estar en Rappi, poder estar en estas entregas fáciles que a través de apps, a través de páginas web, los clientes me puedan contactar y pueda llegar yo hacia ellos, ¿ya? Dependiendo obviamente del ejemplo, no estoy hablando en términos de los negocios más conocidos o los emprendimientos que estamos escuchando en todo tiempo. Entonces, aquí es importante saber si es que yo con mi empresa ofrezco soluciones hacia personas naturales, que sería el business to, a personas naturales, business to consumer, o si es que yo voy a business to business, es decir, si es que yo ofrezco soluciones a empresas. Entonces, si es que también yo trabajo para empresas, saber de qué manera es que estas empresas están trabajando y cuáles son los canales o los medios sobre los cuales yo puedo llegar hacia ellos, que probablemente también habrán cambiado. Entonces, vamos a hablar ahora también de las métricas claves. Es muy importante siempre estar revisando cómo nosotros estamos trabajando, ¿ya? Parte de la administración es planear, organizar, dirigir y controlar. Hemos hablado ya sobre el tema de la planificación, del tema de análisis, de entender las fortalezas, las debilidades, los contextos. Hemos hablado también de generar estrategias de ajuste, ¿no es cierto? Lo que decíamos de reinventarse, de adaptarse, generar a través de canales, a través de innovaciones, de creatividad, propuestas nuevas, pero ahora tenemos que saber cómo medir, ¿ya? Sacar indicadores que nos permitan saber si es que estamos llegando correctamente. Y uno de los indicadores principales que pienso yo por medio de esta situación que es distinta es justamente cómo nos están viendo nuestros clientes. ¿Cuál es la percepción de ellos hacia lo que nosotros estamos dando? ¿Ya? Y si es que realmente los resultados que ellos tienen son los resultados esperados y de qué manera podemos nosotros generar nuevas estrategias. Entonces, todo esto tiene que ser cíclico. No es algo que nosotros hicimos una vez, nos fue bien y listo, continuamos así de por vida. No, todo esto va cambiando. En nuestro entorno
ahorita la situación va a ser cíclica y estamos en constante cambio. Inclusive tenemos una serie de semáforos que nos van cambiando un poco la dinámica en cuanto a cómo estamos viviendo. Entonces, entender cuál es la nueva dinámica que se viene y cuáles son las posibles dinámicas que vamos a tener para generar nuevas estrategias. Entonces, ir midiendo cómo nos fue con esta, saber cuáles cosas podríamos mejorar y generar estrategias que apunten a ese análisis predictivo que, como les decía antes, es importante saber. Pensar ya, a ver, si es que ahora en semáforo rojo actúan de esta manera los clientes, ¿cómo actuarían en un semáforo amarillo? ¿Cómo actuarían en un semáforo verde? ¿Cómo actuarían si es que de pronto volvemos con más fuerza a un semáforo rojo? Entonces, bajo esas situaciones, nosotros vamos a poder pensar en qué estrategias y qué soluciones les vamos a poder ir ofreciendo. Para esto, tenemos que buscar ser diferentes. Y aquí hay algo que conversábamos el otro día con un grupo de personas que decíamos, sí, la gente al principio empieza a ofrecer algo, le empieza a ir bien y todos empiezan a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, como todos empiezan a hacer lo mismo, ya uno se empieza a perder en el mar, ¿cierto? Es un pececito más de todos del mismo color, todos de la misma forma, todos empiezan a mandar por WhatsApp tal vez las propuestas a través de un PDF. Entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer algo diferente? Y aquí es donde nosotros vamos a poder lograr tal vez tener más fuerza, porque si es que yo vengo haciendo las cosas diferentes, entonces probablemente voy a ser el que más rápido pueda generar un nuevo cambio. Ya, lo que yo les decía, tal vez el ejemplo que les daba de Baco y Vaca, ellos fueron uno de los primeros, al menos uno de los primeros que me llegó a mí, sobre la información de te vamos a dejar las cosas a domicilio. Pero después de eso, muchos empezaron a darse cuenta que debían hacer eso y empezaron a hacerlo igual. Pero mientras ellos empezaban a copiar la primera estrategia, este grupo de empresas empezó a trabajar en una nueva, que es ofrecer nuevos productos, generar alianzas o trabajar con otras personas. Entonces, siempre tenemos que estar dando un paso adelante, una milla extra, pensar, si es que ya el resto viene a copiar lo mismo que yo estoy haciendo, ¿de qué manera ahora voy a ser nuevamente diferente? Y cuando ya logro ser diferente, otra vez, ahora, ¿de qué forma voy a ser diferente? Siempre buscar estar un paso adelante del resto, ¿ya? Entonces, aquí otro ejemplo, yo veía que todo el mundo empezaba a mandar PDFs por los grupos de WhatsApp, con la foto, los precios y demás, pero un día me llegó un video con música, con los productos y muy sensorial en cuanto a que era comida de mar, entonces tenía de fondo mar, una música bastante alegre, como que te hacía sentir que estabas en la playa y demás, y te llevaba de cierta forma, de manera sensorial, a sentir como que estás en la playa, y por lo tanto te da más ganas de comprar productos de mar, porque sientes que estás allá. Entonces, esas son ventajas diferenciales versus los típicos que te mandan el PDF. Entonces, buscar de qué forma yo puedo ser diferente para que el cliente me recuerde, ¿ya? Porque ahí entra un poco también el tema de neuromarketing, que son esos impulsos que llegan a tu cerebro y que hacen que el primero sea el que se queda en el pensamiento. Entonces, cuando alguien tenga una necesidad, va a pensar en ese que marcó la diferencia. Por eso es que tenemos que pensar de qué forma puedo ser diferente, de qué forma puedo ser creativo, innovador, además de todos los puntos que veníamos conversando. Y aquí otro tema que hoy por hoy va a ser más importante todavía de lo que ya ha venido siendo es la responsabilidad social. Creo que la gente ha caído en cuenta de lo importante que es el cuidado al medio ambiente, de lo importante que es el cuidado a la sociedad, de lo importante que es trabajar en conjunto, de lo importante que es pensar en el tema social, de apoyo a los que más lo necesitan. Ahora que la situación económica se viene complicado, entonces yo como empresa, yo como propuesta de valor, también tengo que pensar en de qué manera voy a mostrar mi responsabilidad social, de qué manera mi solución o mi problema no solamente va a llegar al cliente con el fin específico de lo que yo haga, sino de qué manera también va a llegar a esta parte social por la cual me van a elegir. Porque la gente en este momento va a pensar también desde este ámbito. Entonces es importante que incluyamos en nuestra agenda, que incluyamos en nuestras estrategias, en nuestros objetivos, la parte social, la parte ambiental, para ser sustentables. Otro punto importante que no quiero perder es el tema de aprovechar la tecnología, ¿ya? Hoy el hecho de que nos han distanciado un poco hace que nuestro medio de comunicación, deme un segundo que alguien está por aquí rayando y quiero bloquear esta situación. Deme un momento.
Listo, ya. No sé si es que puedo borrar. Tal vez, Andrés, volviendo a compartir la pantalla, que se borra eso. A ver, déjame ver. Ok, gracias. Vuelves a compartir. Listo, ahí está. Entonces, otro de los puntos importantes para ser considerados hoy es el tema de la tecnología, porque hoy por hoy ese es el canal que nos une, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera sido de esta época de confinamiento sin WhatsApp, sin Facebook, sin Zoom, que nos permite estar cerca de nuestros familiares? Es súper interesante ver cómo inclusive los abuelitos, ¿no es cierto?, que antes no querían saber nada de la tecnología, de los celulares, hoy por hoy han tenido que aprender un poco, entrar en Zoom, verlos manejar un poco las redes sociales para poder conectarse con la gente que aman. Entonces, hoy la tecnología es fundamental, es un hecho que nosotros tenemos que manejar y que nos ha puesto a prueba para saber quiénes realmente estábamos ya encaminados un poco a esta transformación digital y quiénes pensaban que lo estaban haciendo, pero que se dieron cuenta hoy que definitivamente todavía estaban lejos de hacerlo. Ya, entonces, aquí viene algo interesante que dice, si es que no estás en Internet, no existes, ¿ya? Entonces, para los emprendimientos, para las empresas, para los negocios, hoy, si es que definitivamente no estaban en Internet o no hay una forma de conectarte por medio de Internet, definitivamente no existes. Entonces, es momento de generar estrategias porque esto se va de largo, ya no vamos a volver atrás. Según proyecciones, todo este tema del teletrabajo, todo este tema de la parte virtual, de los contenidos virtuales, de la educación en línea, se veía venir aproximadamente en 5 o 10 años para nuestro país. Pero esta situación hizo que las cosas se adelanten, ¿ya? Entonces, muchos de los cambios que se han dado no van a ser reversibles. Vamos a continuar de alguna manera con este contexto y tenemos que unirnos. Si es que no hemos estado ya trepados en este tren, es hora de hacerlo indiscutiblemente. ¿Cómo? Buscar virtualidad. Se dice que las ventas digitales crecerán en un 80% aproximadamente. En otros países esto ya lo venían haciendo, entonces seguramente no les costó tanto como en Estados Unidos, que la mayoría de ventas se hacía por Amazon y por otras redes que la gente simplemente compraba y todo les llegaba a casa. Sin embargo, nosotros no. ¿Quién iba a pensar que no iba a tener que ir a hacer compras en el supermercado y que iba a tener que pedir a través de eso? Eso era algo que nuestro contexto, nuestra cultura todavía no nos llevaba a eso y que parecía que iba a pasar un tiempo para que lleguemos allá y hoy ya estamos ahí, así que tenemos que subirnos a tren del e-commerce. ¿Cómo podemos hacer? Aquí tenemos algunas alternativas que es bueno que las manejemos de lo posible a todas. Primero, la página web. Debemos contar con una página web. Nuestra página web hoy va a ser nuestra sala, ¿ya? Es el lugar donde nosotros vamos a hospedar a nuestros clientes y por lo tanto ellos se tienen que sentir como en casa, se tienen que sentir cómodos, por eso tiene que ser atractiva, tiene que ser clara, tiene que tener un contenido de calidad, porque tú a través del e-commerce de la página web le vas a ofrecer la experiencia. Entonces, lo que antes en marketing de servicios se llamaba como la infraestructura, hoy es la infraestructura tecnológica. Antes tú podías ofrecer una experiencia cuando el cliente iba a visitarte por medio de la música, por medio del espacio, de los colores y demás. Ahora tienes que trasladar eso a la página web, ¿ya? Entonces aquí podríamos, como les digo, es importante que nuestra página web sea súper clara, que sea de fácil acceso, que cualquier persona pueda entrar y no tenga que estar buscando y que se sienta perdida, sino que esté todo tan claro que esa persona simplemente se vaya guiando y pueda ir continuando con los puntos que necesita encontrar. Y si no, también es interesante tener este click to call, que es este chat 24 horas en donde tú cualquier pregunta la puedes hacer y siempre va a haber alguien conectado que de alguna manera te va a contestar en el momento que tú generas la pregunta. ¿Ya? Las redes sociales. Tenemos que generar comunidad, ¿ya? Ahora que estamos distanciados y que vamos a permanecer algún tiempo de alguna manera distanciadas, nuestra comunidad, nuestro toque, nuestro abrazo tiene que ser a través de estas redes sociales. Y para eso tenemos que lograr realmente un relacionamiento con ellos, entenderles y que ellos se sientan conformes con la información que estemos dando, tanto que ellos sean quienes compartan ese contenido. Cuando tú tienes una buena experiencia, tú compartes esa experiencia. Entonces, ¿qué información les gusta ver a tu segmento objetivo? ¿Qué noticias tienen que ellos conocer? Por ejemplo, nosotros desde la universidad
hemos empezado a generar webinars con información valiosa para las personas que están en nuestro entorno y de esa manera permanecer conectados con ellos y unir a esa comunidad de la cual de alguna manera nos hemos visto distantes. Entonces, ¿de qué manera puedo yo generar ese relacionamiento con la gente que de alguna manera está lejos? ¿Ya? Volverlos a traer y volverlos a unir por medio de estas redes sociales. Aquí tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos WhatsApp, tenemos Twitter, Instagram, TikTok. Entonces, ver cuál es nuestro segmento objetivo y cuál es lo que nuestro segmento objetivo utiliza para yo poder acercarme a ellos. Dentro de este podríamos pensar también en el tema de los mails. Es importante, sobre todo si es que trabajamos en business to business, es decir, si es que vendemos ofrecemos nuestros servicios a empresas, trabajar por medios de correo electrónicos para que las personas sientan que estamos conectados, que estamos trabajando, que continuamos haciendo, cuáles son las novedades, cuáles son las nuevas estrategias que estamos generando, cuáles son los nuevos productos, las promociones que estamos ofertando. Entonces, comunicar todo lo que estamos haciendo, ¿ya? También es importante estar o ser parte de los buscadores, ¿ya? Hay tratar de estar posicionados para que con palabras claves, cuando las personas busquen algo específico relacionado con mi negocio, con mi empresa, encuentren y les aparezca como de las primeras opciones lo que nosotros hacemos. Ya esto lo pueden hacer a través de Google AdWords. Hoy es muy importante que ustedes puedan ser de los primeros en estos buscadores. Y de esta manera lograr un tráfico orgánico, es decir, que por medio de los buscadores la gente encuentre la solución que ustedes ofrecen, entren a su página web, tengan esta experiencia a través de este contenido que, como mencionábamos, es interesante, se unan a las redes sociales, empiecen a compartir y empezamos a generar este tráfico orgánico que se va haciendo como una bola de nieve y que va creciendo y que va llegando a más personas y a más gente que es nuestro segmento objetivo, inclusive a personas que pueden estar fuera de lo que nosotros consideramos nuestro segmento, pero a quienes también podríamos a futuro o en el corto o mediano plazo empezar a generar unas nuevas opciones o alternativas de negocio. Canales digitales, ya no solamente pensar en el e-commerce como la venta, ¿no es cierto? Como yo tengo que ser digital en cuanto a la venta, en cuanto a las redes sociales, en cuanto a que me conozcan, sino que ahora yo también tengo que dentro de mi cadena de valor manejar el tema digital. Es decir, no solamente para la venta, sino para la logística interna, para el tema de la operatividad, para la logística externa, para la postventa. ¿Ya? Entonces, manejar canales digitales en cuanto a facturación digital, por ejemplo, en cuanto a que los proveedores y los clientes puedan hacer pedidos a través de mi página web, mantener yo un contacto con la gente que trabaja dentro de mi empresa en cuanto a la parte operativa de manera digital. Y eso ya lo vamos a hablar en otro punto. Entonces, no pensar que la transformación digital es solamente para la parte de la venta, sino que toda la empresa o todo el contexto de la empresa, como lo llamamos nosotros, toda la cadena productiva, debe tener esta transformación digital. Entregas a domicilio, como les decíamos, esto tendría que ser básico porque ahora la gente prefiere las cosas a domicilio, prefiere un poco evitar ese riesgo, entonces saber de qué medios lo vamos a hacer, si es que nosotros mismos vamos a tener quienes hagan ese entregado a domicilio o si es que vamos a generar alianzas con estas empresas que han salido de entregas a domicilio. El Big Data y el Small Data, ¿no es cierto? Habremos escuchado del Big Data que es para esas empresas grandes. Sin embargo, las pymes no se tienen que quedar atrás en cuanto a la interpretación de datos, en cuanto a la información de sus segmentos objetivos, de la gente del entorno que está ahí regada y que ahora todo está por medio del Internet, ¿no es cierto? El Small Data nos pide que nosotros podamos analizar, interpretar datos y diseñar estrategias. Esa es la función de los datos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender estos datos, a buscar estos datos, y no solamente de la forma que yo les explicaba antes por medio de la escucha activa o de hablar con nuestros clientes, hablar con nuestro entorno, sino que también podemos tener datos por medio de la parte digital. Tenemos Google Analytics, que es un gestionador de seguidores y ver en dónde se proceden cada uno de los leads, es decir, esas entradas por parte de la parte digital que nosotros ya tenemos en cuanto a redes sociales, a la página web, en dónde están, quiénes son, y entonces tener más información de aquellos que de alguna manera se conectaron con nosotros. Aquí tenemos otros como Monitor, como SurviveMonkey,
aquí se me tapa un poco la pantalla, como Heatmap. Entonces, son algunos de estos buscadores de datos que nos permite a nosotros generar un análisis. Sin embargo, y aquí es importante, no nos sirve de nada el tener muchos datos si es que nosotros sobre esos datos no planteamos estrategias. Tenemos que saber interpretar esos datos, entender los datos y generar estrategias que hagan que esos datos sean relevantes. ¿Ya? Entonces aquí es donde viene el tema de la creatividad, el tema de la innovación, el tema de salir un poco de la cajita, de la zona de confort, de pensar fuera de la caja y de proponer estrategias y soluciones en base de toda esta información que hemos adquirido. El teletrabajo también es parte de la transformación digital. No solamente decir el teletrabajo, bueno, la gente se va con su computadora a su casa y ya. Aquí, muy importante, algo que pasó inclusive en nuestro entorno. Las personas que manejaban ya información en la nube no tuvieron problema en el momento de que les dijeron de hoy, de un día al otro, mañana ya no pueden regresar a la oficina y tenemos que quedarnos todos en casa, porque toda su información estaba en la nube, entonces ellos pudieron seguir trabajando con esa información. No pasó lo mismo para quienes tenían la información guardada en sus computadoras de la oficina, perdieron mucha información, o para aquellas personas que no tenían archivos digitalizados, sino que tenían todo en carpetas, por ejemplo. ¿Qué podían hacer ellos si es que todo está en carpetas, todo está en archivos físicos y no pueden ir a buscar esa información? Entonces aquí quienes ya digitalizaron todos, quienes ya tuvieron todos en la nube, se dieron cuenta que realmente estaban digitalizados, de que realmente habían dado un paso adelante y que ahorita no les afectó tanto. Pero si es que no lo hemos hecho antes, es momento de hacerlo. Toda la información debe estar en estos clouds, en estas nubes, tenemos que digitalizar toda la información que tengamos y tenemos que generar comunicación virtual con la gente que trabaja con nosotros. De aquí hay varios medios, tenemos algunas plataformas adicional al WhatsApp, tenemos Meet, Teams, Zoom y otras que nos permiten mantener estas reuniones con nuestro personal. Al igual, obviamente, que las redes sociales, ¿no? Inclusive Facebook ahora tiene ya una alternativa para reuniones, para teletrabajo muy, muy interesante, muy novedosa y que también son gratis algunas, ¿no? Que tenemos que aprovechar e identificar aquellas que son gratis y que de alguna manera nos pueden ayudar mejor en ese contexto. Entonces, bueno, en honor de tiempo yo les quiero mostrar esta gráfica que a veces un dibujo puede decir más que 1000 palabras. Y lo que dice es never, never, never give up. Nunca te rindas. Podemos estar a solo un paso del éxito, pero el rendirnos nos puede haber hecho perder todo. Entonces, no nos rindamos, no sintamos que esta situación, esta coyuntura va a ser definitivamente el caos, la muerte de todas las empresas, sino que probablemente es un momento para pensar, salir de la caja, innovar, generar nuevas estrategias que inclusive nos ayuden a dar 5 pasos más de lo que hubiéramos hecho antes, que estábamos tal vez, como decíamos, en esta zona de confort, que nos iba bien y que no teníamos la necesidad de generar cosas interesantes y cosas nuevas. Muchas gracias y ahora sí queda abierto el foro de preguntas. Muchísimas gracias, Andre. Gracias a todos. Es muy importante, voy a tomar los puntos más importantes de tu presentación. Mantenerse motivados incluso cuando la adversidad o la situación se ve un poco larga. Siempre la motivación, el motor más importante. A partir de eso, también hemos hablado sobre el Internet y las grandes potencialidades que el Internet puede darnos en este tipo de situaciones. Hay datos que tienen que interpretar grandes empresas y también pequeñas empresas que pueden establecer una tendencia de consumo. Los cambios de tendencias de consumo van a ser muy importantes para cada tipo de negocio y también utilizar estas herramientas digitales que son gratuitas. Muchas de estas están en buscadores, como tú bien lo habías dicho, Andre, y también ser imaginativos y muy bien motivados en todo este tiempo. Ahora sí quiero dar paso, no sé si es que Juan Carlos quisiera comentar algo en este momento, quisiera acotar algo adicional, si no podemos pasar a una ronda de preguntas, si es que fuese la intención de alguno de los participantes. Sí, más bien vamos a las preguntas, si es que hubiere, si es que fuera el caso, algún participante que desee preguntar, sería bueno que la especialista nos ayude. Aquí podría ser interesante casos puntuales, ¿no? Yo he tratado de hablarlos en un contexto general, en algo que a todos nos pueda ser aplicable, pero si es que tienen ya preguntas específicas en cuanto a casos puntuales, lo podemos ir trabajando en este foro.
Buenas noches. Ahí me Yo tengo parece una que tenemos. Sí, por favor, activemos la cámara y también el video y ahí podemos hacer la pregunta. Creo que Sara Salazar nos puede... Sí, ¿sí me escuchan? Sí, ¿qué tal? Ujú. Muchas gracias. Me resultó muy interesante todo lo que se ha mencionado en esta charla. Realmente la situación en la que estamos atravesando actualmente nos ha puesto en evidencia una realidad que nosotros antes no conocíamos, ¿no? Esto del mundo digital realmente en la parte de los servicios especialmente abarca prácticamente todos los procesos, ¿no? Educativo, la parte de el despacho o en este caso el transporte, tanto en alimentos como en otro tipo de productos. Entonces ha puesto en evidencia muchas cosas que nosotros realmente no estábamos acostumbrados. Algo que se ha podido percibir, no de una manera tan, no sé si tan grande como en las empresas, algo más cotidiano, digámoslo así, que se ha podido evidenciar en los barrios desde el gran crecimiento de estas pequeñas tienditas de barrio o tienditas de abastos o fruterías, verdulerías, donde las personas que probablemente perdieron sus empleos o que tal vez en algún punto no pudieron desempeñar en un 100% su actividad laboral, tuvieron que cambiar este sistema de trabajo para adaptarse a esta realidad donde las personas dejaron de consumir muchas cosas para enfocarse en lo más importante, que era la salud y los alimentos. Mi pregunta un poquito se enfoca en esta parte, porque si hablamos de que son negocios pequeñitos que están empezando a nacer, ¿qué tan factible es esta parte de la digitalización? O sea, de lanzarse a las redes sociales, a las páginas web, iniciarlo o cómo se podría hacer el proceso para trabajarlo, ya sea de entrada en una creación de página web para yo promover mis productos de consumo masivo o sería lo ideal mejor trabajarlo a partir de redes sociales para mis productos de consumo masivo, ofertarlos. ¿Cuál de estas dos alternativas sería la que me permita como punto de partida dar a conocer mi negocio dentro de un entorno un poco más pequeño, digamos así, más cotidiano? Ya, bueno, aquí creo que hay varias alternativas que podríamos considerar o que podríamos mencionar. Una que me parece muy interesante pensarla en esta situación es el hecho de el trabajar en equipo, el de buscar tal vez el tema de la asociatividad. Si es que somos pequeños y hay marcas grandes que seguramente van a generar estrategias o que tienen un poco más capital económico como para generar estas estrategias, entonces pensar en que entre estos grupos pequeños me voy a poder unir para generar una solución un poco más, ¿cuál sería la palabra? Como transversal, como una solución integral hacia mi segmento objetivo. Es decir, si es que yo ofrezco y vendo, qué sé yo, frutas, entonces me voy a unir con quien venda también el tema de la parte de limpieza y con quien venda también cárnicos y con quien venda también lácteos, para ya no ser yo solito, sino que ya juntos podamos tener esta solución integral y ser más fuertes y ahí sí pensar inclusive en invertir de manera ya compartida. Entonces ya no voy a tener yo que bajo los pocos ingresos que me generan la venta solamente de frutas, generar mi página web, redes sociales y demás, sino que ya va a poder ser un tema compartido de asociación y que vamos a poder invertir en conjunto y por lo tanto también vamos a tener más probabilidad de tener un grupo objetivo más amplio, ¿cierto? Y generar estrategias. Esta podría ser una alternativa. Otra, si es que definitivamente lo que yo ofrezco no me da chance o no he identificado todavía con quién generar alianzas y trabajo en asociatividad, podría pensar empezar por mi entorno más cercano y por los recursos gratuitos, que son las redes sociales a través de WhatsApp, hay las redes sociales mismo que yo puedo manejar, inclusive apalancarme de la gente que ya tengo cerca para que conozcan mi alternativa y que sean ellos quienes también van compartiendo, porque como les decía antes, cuando a mí me va bien con algo, yo comparto esa experiencia, ¿ya? En las mismas redes sociales ahora hay muchos grupos por zonas que yo puedo identificar, por ejemplo, buscar dentro de donde yo vivo qué grupos hay en Facebook que estén dentro de ese entorno. Ya han salido muchísimos grupos, se han abierto muchos grupos de mercados digitales en donde yo tengo que ser parte y compartir la información
que de alguna manera es gratis por medio de estos grupos, que va a llegar a personas que inclusive yo no tenga cerca de mi entorno, pero que de alguna manera sí está relacionado conmigo justamente por estos medios. Entonces, esas podrían ser algunas de las alternativas. Yo pienso que el tema de la asociatividad podría ser inclusive un poco a largo plazo la mejor pensada. Muchísimas gracias. Gracias, André. Tenemos otra pregunta de nuestro participante Luis. Les recomiendo que los que estén interesados en hacer su pregunta puedan dirigirse a la parte inferior derecha de su panel. Hay un botoncito que dice reactions. Pueden levantar la mano y vamos ahí cada quien preguntando lo suyo. Luis, tienes la palabra. No sé si podemos preguntar. Perdón, Luis, a mí se me aplastó por error. Bueno, perfecto. Fue una buena práctica. No se preocupe. Fue una buena práctica. Muchas gracias. ¿Quién más desea hacer una pregunta? Belén Huamaní. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí, soy el hermano de Belén. Estamos aquí entre familia viendo la conferencia. Muy gustosos de escucharles, muy valiosa la información. La pregunta va en sentido de que un emprendimiento y un nuevo negocio siempre trae riesgos. ¿Cómo podemos nosotros minimizar estos riesgos y hasta qué punto podríamos nosotros asumir estos riesgos, ¿no? Hablando ya de un negocio donde la inversión sea un poco mayor. ¿Qué herramientas nosotros podemos tener para tratar de minimizar el riesgo? A ver, lo primero que se les dice a los emprendedores para minimizar el riesgo es que los inversionistas sean tus propios clientes. Entonces, ¿cómo yo de alguna manera puedo disminuir ese riesgo? Primero identificando a mis clientes, saber quiénes van a estar interesados o quiénes van a ser capaces de pagar por lo que yo voy a ofertar. Una vez que se genere esa relación, entonces ahí sí yo arriesgarme a generar, a producir y demás, pero ya teniendo identificado bien mi segmento objetivo y de alguna manera, inclusive si es que es posible, no sé cuál sea el contexto de tu emprendimiento, tener alguna ya compra preestablecida. Es decir, tú identificaste ya a tu cliente y generas ya una conversación con ellos sobre lo que tú vas a poder ofertar. Entonces, de esa manera apalancas ya tu riesgo y vas a poder tú invertir en esa solución sabiendo que tienes ya un cliente que espera por la misma. Y de esa manera, antes que empezar a hacer la empresa, que empezar a sacar el logo, la imagen, la marca y demás, y empezar a invertir en todos esos temas, yo tengo que enfocarme en encontrar a quién voy a ofrecer esa solución y tener ya esa relación y ese vínculo con ellos. Muchas gracias. Perfecto. Hasta ahorita hemos hablado sobre asociatividad y también reducir los riesgos tratando de identificar el nicho de mercado al cual queremos resolver, ¿no? Muy importante. Siempre motivados, lo que habíamos hablado, y también con imaginación y el uso de herramientas. ¿Quién más tiene preguntas? Hay una pregunta en el chat. Si me permites leer, es de Vero Garcés. Dice, ¿qué tan rentable es hacer una alianza con negocios que ofrecen el mismo servicio en uno ya establecido con 10 años en el mercado? Habría que entender cuáles son las otras variables, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué factores de esta alianza, de mi competidor en este caso, yo me puedo fortalecer? ¿Ya? Entonces aquí es importante manejar un poco este FODA, entender cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Si es que mis debilidades son las fortalezas del otro, entonces esa sinergia, ese trabajo en conjunto va a generar sinergia, es decir, va a ser productivo. Pero si es que realmente esa competencia tiene más debilidades y yo tengo más fortalezas, habría que ver de qué manera ellos me van a poder a mí apoyar. Tal vez en que yo voy a poder generar una oferta un poco más grande y voy a poder llegar a clientes más grandes que mi capacidad sola no lo hubiera podido hacer, puede ser interesante. Si no, habría que identificar en qué factores de ellos sí me van a generar un más. No sé si es que estuve clara.
Sí, creo que la pregunta fue muy bien respondida, André. Ok. Va a ver, tenemos aquí el chat, tengo que revisarlo. Sí, muchas gracias. Estuvo muy clara. ¿Quién más quisiera compartir una experiencia también? Yo creo que es importante saber cómo este fenómeno del renacer de los negocios se va dando en cada provincia. En Quito es una forma, en la costa es otra. ¿Quién quiere compartir tal vez alguna experiencia o seguir preguntando? Sí, y como tú dices, Nico, es interesante cuando podemos compartir esas experiencias, porque lo que a mí me pasó le puede estar pasando a otro, y lo que yo solucioné o de la manera que yo actué, bien o mal, le puede dar a otra información importante. Entonces, si es que aquí se animan igual a compartir las situaciones por las que se han visto inmersos, sería interesante escuchar. Aquí me llegó, Nico, otra pregunta en el chat. Buenas noches. Buenas noches. Giovanna. Buenas noches, Giovanna les saluda. Sí, una inquietud. A pesar de todo lo bueno que se ofrezca de un producto, lo favorable que resulte para el cliente, pero siempre hay algo determinante, ¿sí? Para que un negocio continúe o que deseen adquirir el servicio. Es el valor. Por ejemplo, cuando ya en esta pandemia, en este contexto, obviamente pues las costureras desde ya vieron la necesidad o se idearon hacer los overoles, ¿no? Los mamelucos para que la gente salga. Sin embargo, hay las empresas que ya lo empezaron a hacer, pero en cantidad. ¿Eso qué es? ¿Qué implicó? La disminución del precio. Entonces, a pesar de la estructura, del material, de lo bonito que lo haga, siempre van a optar por algo más bajo, ¿sí? Y permítame contarle un emprendimiento que me pareció algo sorprendente. Bueno, soy católica, ¿no? Y entonces, obviamente, a mí siempre me digo, bueno, las iglesias cerraron, pero me sorprendió cuando alguien me invitó a una ceremonia, a una misa, solo para la familia. Entonces este padrecito se adecuó a un lugar muy bonito, lindo, inclusive creo que tiene ahí a los cantantes, hizo un link para la familia, y entonces empezó, dijo 1 horita, la ceremonia creo que duró 40 minutos, 50 minutos, dijo 10 minutitos para que puedan compartir en familia, y después, por favor, tengo otra ceremonia. Todo pareció algo muy interesante. En línea. Emprendimiento, sí, algo En interesante. línea. Esa es mi inquietud. Muchas gracias y felicitaciones por su exposición. Nos está dando muchas luces. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Y ahí sí es interesante ver, inclusive las iglesias han tenido que generar una transformación digital, ¿no? Han tenido que empezar a hacer sus misas, sus cultos a través de plataformas virtuales, ¿no? Es muy interesante observar eso. Ahí lo que mencionabas, Giovanna, quería dar un punto cuando hablabas de valor, ¿no es cierto? Decías que las empresas grandes seguramente ellos generan al por mayor y van a tener la preferencia. Entonces aquí, si es que yo sé que los grandes van a generar al por mayor y van a ser todos igualitos y van a vender con ese valor, sobre todo por el costo, entonces tal vez yo, que soy pequeño, tengo que identificar otro valor para mi cliente. Y aquí puede ser la personalización, que te llamen y te digan, yo quiero el brazo de color rosado, el otro de color morado, los botones con, no sé, forma de mini, qué sé yo, algo que tú puedas personalizar ya al gusto del cliente y que puedas cobrar un poquito más porque le hiciste único para esa persona. Entonces, tal vez ahí identificar otros valores que podríamos aprovechar y no siempre competir de la misma manera que con los grandes, sino ver qué es lo que los grandes no hacen que yo sí puedo hacer. ¿Ya? Y aquí quiero contestar la pregunta que hace Naomi. Dice, ¿piensa que los jóvenes como nosotros de 16 años podemos emprender, inclusive en esta situación sanitaria? Claro que sí. Por eso justo empecé con los ejemplos de Steve Jobs, que empezó muy joven, de Walt Disney, que también empezó joven, de Bill Gates. Ellos empezaron igual, muy jóvenes. Steve Jobs empezó en un garage, ¿ya? Entonces, yo pienso que más bien los jóvenes tienen la posibilidad de que
tienen mucha innovación, tienen mucha creatividad y no están todavía inmersos en un sistema de agotamiento, de sentir que las cosas no van a funcionar, sino que más bien están mucho más motivados, más ganas y vienen frescos, vienen con cosas nuevas. Entonces, tal vez es un momento interesante para emprender. Totalmente, muchas gracias, André. Tenemos otra pregunta. Nuestra participante, Ana. La mano. Covidísimo, sí. Aló, Ana, ¿nos Sí, puedes? buenas noches. Eso sí es COVID. Sí, tienes el micrófono. Ya, buenas noches. Mi nombre es Ana. Soy docente de gestión empresarial del Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa. Mi pregunta es, nosotros analizamos lo que son organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. ¿Qué recomendaciones harían ustedes a las organizaciones como la institución que ofrecen un servicio educativo y que en este momento tienen también que luchar para mantenerse en el mercado y no perder el posicionamiento que se había ganado? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, aquí la diferenciación y los valores que ustedes generen como empresa, sobre todo si es que son sin fines de lucro, como decía antes, es una época en donde la gente va a valorar muchísimo el tema de responsabilidad social y lo que se haga por los demás. Entonces, si es que ustedes quieren permanecer como dentro del top of mind o dentro del posicionamiento estratégico y de marketing dentro de su segmento objetivo, creo que es importante comunicar lo que ustedes hagan dentro de esa responsabilidad social, que la gente se entere de qué manera ustedes generan ayuda, generan propuestas para quienes más lo necesitan, y si no lo hacen, pues pensar en qué estrategias deberían hacer para fomentar esta ayuda, esta responsabilidad social y comunicar. Es un tiempo donde la comunicación es muy, muy importante. Muchas gracias, André. Bueno, en honor al tiempo, creo que ha sido 1 hora 13 minutos con muchas, muchas dudas resueltas. Y creo que también tengo que aunar a la respuesta que diste, que bueno que tengamos participantes tan jóvenes, 16 años, y yo creo que es el sentir de la incertidumbre de ellos que, bueno, ahora somos una generación que vamos a tener la más compleja. Yo creo que ahora se creó un antes y un después en todas las industrias. Y ahora los chicos de 16, 17, 18 años tienen esa facilidad de tomar la carrera con toda la información. Este cambio, yo creo que, como bien lo has dicho, André, es una gran oportunidad para los chicos y por eso muchas empresas, entre ellas, e instituciones como la Universidad Internacional, ha dado facilidades para que el entorno sea mucho más fácil. Es importante hacerles conocer que nosotros como universidad hemos tenido un programa de solidaridad para que los chicos no interrumpan su cronograma educativo. Eso es muy importante nosotros como institución y agradeciéndoles también al pensionado Atahualpa que formamos y acompañamos a lo largo de toda su jornada educativa a los chicos. Esta no es una generación que se va a perder porque va a tomar todas las herramientas que nosotros como instituciones podamos darles. Y aquí yo quería, Nico, contarles algo. Tal vez si es que, bueno, no sé si es que aquí hay algunos chicos que quieran entrar a la universidad, pero contarles que dentro de nuestra facultad nosotros justamente estamos trabajando muchísimo en temas de emprendimiento. La carrera... Ay, aló. Aló, André, ¿nos escuchas? Creo que fue un tema de batería. Voy a intentar contactarme con André y si no, sí quiero invitar a Juan Carlos, rector del pensionado Atahualpa, para que dé unas palabras también para cerrar esta jornada. Quiero agradecerles siempre la apertura y también quiero hacerme partícipe de ese hashtag que ustedes tienen, que es nuestro pensionado. Creo que nosotros como Universidad Internacional también nos sentimos parte del pensionado Atahualpa y saber que siempre van a poder contar con nosotros. Juan Carlos, buenas noches. Sí, realmente agradecerles mucho por la charla brindada. Han sido más de 120 personas que se han conectado, pero tal como el caso de Belén, muchos de ellos lo observaron y lo vivieron en familia, es decir, que tuvimos más del número de participantes. Esto sí, esperar también que tengan la deferencia de enviarnos el video para poder compartir con el resto de estudiantes y padres de familia
que por diferentes circunstancias no pudieron estar aquí. Seguro que Sigamos sí, seguro que entonces. sí, Juan Carlos. Andrea me dice que se puede conectar un momentito más. Los que deseen pueden ir saliendo. Yo creo que hemos culminado la jornada. Si es que no tienes nada más que decir, Juan Carlos, y podemos seguir conversando con los que deseen. Y el video se lo haré llegar a usted y usted lo podrá distribuirlo con los demás participantes. Perdón, se me desconectó. Les estaba diciendo que, bueno, dentro de la universidad nosotros estamos trabajando mucho en temas de emprendimiento. Vamos a tener un centro de emprendimiento e innovación. 5 de las materias de las 3 mallas de las 3 escuelas se relacionan con emprendimiento y design thinking, así que lo que tú mencionabas de los chicos que quieren emprender, pues es el momento de aprender cómo hacerlo correctamente, eliminando de alguna manera el riesgo, apoyado por gente que los puede unir a redes, ser mentores en cuanto a los temas de emprendimiento también, ¿no? Muchas gracias, André. Sí, yo creo que, Juan Carlos, podemos terminarlo ahora, si no existe ninguna otra pregunta. Agradecerles a los padres de familia, a los jóvenes, a los compañeros y compañeras maestras por esta oportunidad. Como les indicaba antes, han sido más de 120 participantes, pero muchos de ellos, como el caso de Belén, lo compartieron en familia. Esto para nosotros es importante, para nuestro pensionado, el ir apoyando a las familias en esta nueva normalidad es sumamente importante y creemos que con estas charlas podemos ir avanzando y apoyando desde la academia al avance y a esta nueva normalidad. Gracias a todos, muy buenas noches, que descansen y mañana continuamos nuevamente con una jornada de trabajo. Gracias a todos. Gracias, Nicolás. Gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Muchísimas gracias, André. Gracias a todos que nos acompañaron. Buenas noches y que descansen. Hasta luego.